Bien, vamos a dar paso al siguiente invitado. Gracias. Gracias nuevamente. Bien, ahora vamos a invitar a Marco León Martínez. Él es biólogo con estudios de maestría en agroecología en la Universidad Nacional Agraria de la Selva y estudios de doctorado en producción vegetal y ecosistemas agroforestales en la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene experiencia en conservación de recursos genéticos y cultivo de tejidos vegetales, a cargo del programa de propagación masiva de orquídeas del Instituto de Investigación Biológica de las Cordilleras Orientales, INIBICO, con sede en la región San Martín. Desde el 2016 trabajó en el proyecto Vainilla de INIBICO. En esta oportunidad, Marco nos hablará sobre el cultivo y propagación de especies de vainilla desde la experiencia de INIBICO. Bienvenido, Marco. ¿Marco? A ver, ¿aló? Sí, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muy interesante la exposición de Alfredo, nos ha aclarado muchas cosas acá, problemas que teníamos acá en cultivo. Se presta para una conversación posterior. Y lo que les voy a mostrar es lo que hemos venido trabajando nosotros. Y bueno, en el transcurso veremos, va a ser muy rápido por el tiempo, ¿no? Que es limitado. Empecemos con la presentación. Una aclaración adicional, no soy taxónomo de orquídeas, creo que ahí Miguel Tang se ha equivocado. Me parece que quien está trabajando bastante la taxonomía de vainilla es de Alexander, Damián. Bueno. A ver. Ok. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, mi exposición la he denominado Cultivo y propagación de vainilla, la experiencia en INIBICO. Mis datos de contacto están ahí, ¿no? Básicamente correo electrónico. Consideramos que el cultivo con fines comerciales de la vainilla es una actividad relativamente reciente. Cuando iniciamos teníamos las siguientes limitaciones para el desarrollo del cultivo, ¿no? Principalmente la escasez de material vegetal material vegetal con el cual teníamos que iniciar o iniciar las propagaciones o plantación, ¿no? Limitado conocimiento de las técnicas de propagación in vitro y en vivero, ¿no? Que si bien en otros lugares se había desarrollado, acá no lo teníamos todavía. Así como limitado conocimiento de las técnicas de cultivo, cosecha y beneficio de la vainilla. ¿Cuál fue nuestro objetivo, ¿no? Concordante con lo que queremos hacer en INIBICO? En el caso de vainilla buscamos adaptar las técnicas de cultivo, ¿no? De vainilla planifolia y de especies peruanas con potencial uso comercial, ¿no? Con el fin de generar una oferta de tecnología que promueve el cultivo de la vainilla en la región del país. Cuando hablamos de tecnología no solamente nos referimos al conocimiento, sino también a semilla, variedades, ¿no? En ese sentido hemos venido trabajando, tratando de adaptar métodos de propagación in vitro, tanto de germinación como de propagación clonal, métodos para propagar en vivero, ¿no? Métodos de cultivo en vivero bajo diferentes condiciones, así como buscamos producir plantines para el establecimiento de plantaciones o parcelas experimentales. Buscamos tener también un banco de germoplasma y realizar cruzamientos interespecíficos utilizando vainilla planifolia, o sea, cruzar con otras especies que crecen acá en Perú. Iniciamos el cultivo en el año 2015 con la adquisición de los primeros esquejes de vainilla planifolia, ¿no? Y con los primeros ensayos de propagación. El 2016 empezamos a multiplicar nuestro material mediante la instalación de parcelas que denominamos semilleras, ¿no? Y el 2007 adquirimos las otras especies de vainilla que crecen en Perú y que tienen frutos fragantes, ¿no? Como son pompona y odorata.
Cuando hablamos de parcela semillera, nos referimos a una parcela que nos produzca los esquejes o la semilla vegetativa necesaria para ampliar, ¿no?, nuestras parcelas, ¿no?, o para poder ofrecer a los cultivadores material de propagación, ¿no? ¿Cuál fue nuestra principal limitante? Nuestra principal limitante fue encontrar, en el caso de Vanilla planifolia, encontrar el material para iniciar esta parcela, ¿no? No había, las empresas que estaban trabajando en este tema no vendían su material y todo, estaba un poco cerrado. Pero por fin, gracias a un material traído en 1983 a la selva por el Programa de Desarrollo Alternativo, ¿no?, pudimos recuperarlo e iniciar el trabajo. Dado que no contábamos con mucho material disponible para propagar, tuvimos que desarrollar una técnica de propagación con material mínimo, ¿no?, usando 3 segmentos por nudo, segmentos de 3 nudos, ¿no?, lo que demostró que era relativamente eficiente, ¿no?, bastante eficiente el método de propagación. En esta pantalla les muestro de manera rápida en qué consistía la propagación por nudos, por segmentos de 3 nudos, ¿no? La idea era lograr el enraizamiento, el crecimiento y luego la instalación en campo definitivo. ¿Por qué usamos 3 nudos? Porque en nuestra opinión era la cantidad mínima necesaria para permitir un rápido brotamiento y un enraizamiento y también crecimiento, ¿no? Si hubiéramos usado un nudo, probablemente multiplicaríamos más plantas, pero tendríamos un crecimiento más lento del brote. También instalamos una parcela demostrativa de un sistema agroforestal, ¿no? ¿Cuál era la idea? ¿Qué idea hemos tenido al iniciar el cultivo de vainilla en Inibico? Era poder promover el cultivo mostrando a los agricultores o a los cultivadores que quisieran entrar en el tema, mostrándole cómo se podía trabajar, ¿no? Y de paso ir nosotros abriendo camino, conociendo, aprendiendo a manejar el material, ¿no? También instalamos un módulo para cultivo intensivo, además del módulo semillero, en este caso ya es para cultivo intensivo, ¿no?, para producción de frutos específicamente. El módulo semillero era para producción de esquejes o estacas. Y actualmente estamos por instalar una parcela con tutores vivos de eritrina, ¿no? Estamos esperando que complete el crecimiento y dé el sombreado apropiado para instalar las vainillas, ¿no? Tenemos ya el material listo. Cada una de estas actividades implica retos, ¿no? Implica saber cómo se va a sembrar el material, cómo tiene que estar organizado, ¿no? Y todo eso lo hemos ido aprendiendo. Otra rama de trabajo importante en Inibico ha sido la propagación in vitro en vainilla, ¿no? Y esta la hemos hecho tanto a través de semillas, ¿no?, la germinación in vitro, como a través de segmentos nodales, ¿no?, la clonación. ¿Por qué es importante la germinación in vitro en vainilla? Porque nos da la posibilidad de producir variantes, ¿no? La vainilla es un cultivo con una muy escasa variabilidad genética. Sin embargo, se ha encontrado que es altamente heterocigota, o sea, muy variante en términos, tiene una alta heterocigosis, ¿no? Entonces, una autopolinización lo que va a hacer es segregar estos caracteres y los hijos resultantes de esta autopolinización, las plántulas, van a poder entrar a un programa de mejoramiento, ¿no?, y selección. Entonces, estos pasos nosotros los hemos seguido. En este caso, por ejemplo, en la fase 2, que es la fase de desarrollo o multiplicación de las plántulas, nosotros no hemos entrado a la etapa de multiplicación porque lo que queríamos era encontrar
o sea, dejar crecer cada plántula y seguirla como si fuera una línea independiente, ¿no? En ese, últimamente nos hemos enterado que un procedimiento similar ha seguido el doctor Grisoni para poder obtener una variedad mejorada, ¿no? La Handa. Y bueno, en resumen, la germinación in vitro tiene su utilidad principal en la obtención de de variantes de vainilla que nos permitan hacer mejoramiento, ¿no? En este caso estamos viendo plantines ya bien desarrollados, listos para la aclimatación, ¿no? Pero todavía en condiciones in vitro. La aclimatación también ya la hemos trabajado, ahora es una actividad rutinaria en Inivico. Al principio tuvimos los problemas de siempre, ¿no? Que son pudriciones, contaminación, muerte, ¿no? Pero actualmente ya es una actividad rutinaria, ¿no? En cuanto a la propagación por segmentos nodales, este es un procedimiento de clonación, es decir, de obtención de individuos idénticos. Su utilidad práctica es la multiplicación de clones que sean sobresalientes, ¿no? En este caso, un clon o una planta identificada como altamente productora o con alto contenido de vainillina puede ser clonada y multiplicada prácticamente en la cantidad que deseemos, ¿no? Utilizando estos métodos. Entonces, acá de manera general, ¿cómo hemos trabajado? Tenemos la fase 1, que es la fase de inducción, la fase 2, que es la de crecimiento, que se hace en tubos de ensayo, y la tercera fase, que es la de desarrollo, ¿no? Y preparación para la aclimatación. Generalmente entre la fase 2 y fase 3 es que se hace la multiplicación de las plantas, ¿no? En este caso, nosotros estamos multiplicando la vainilla utilizando segmentos de nudo, ya, de plantines in vitro, ¿no? Segmentos de 2 a 3 nudos los usamos. Podría desarrollarse nuevos métodos de multiplicación mediante la inducción de yemas de brotamientos múltiples, ¿no? Pero eso todavía no lo hemos trabajado. Entonces, esta es una vista de los plantines clonados que tenemos, ¿no? Y que están listos para sacar a aclimatación, ¿no? Y después de unas 4 o 6 semanas para su siembra en campo o en vivero. Bien, ¿qué especies, qué material tenemos en Inivico, ¿no? En Inivico tenemos la Vanilla pompona, que es subespecie grandiflora, nativa de Perú, la Vanilla odorata, que también es nativa de Perú, aunque de amplia distribución, ¿no? En América, y la Vanilla planifolia, cuyo origen es México, ¿no? En el caso de nuestra Vanilla planifolia, tenemos diferentes orígenes. El principal es el que trajeron el programa de desarrollo alternativo en el año 83, ¿no? Y lo instalaron 2 parcelas, una en Huánuco y otra en San Martín, ¿no? Debido al terrorismo, esas parcelas prácticamente se perdieron y, bueno, casi por un asunto de suerte nosotros los encontramos y pudimos recuperar el material, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos dice acá? Que tiene que ver mucho con las preguntas que han hecho anteriormente. El caso de Vanilla pompona, en términos comerciales, el fruto es usado como odorizante para perfumes, para tabaco y otro, ¿no? En cambio, Vanilla planifolia, junto con Vanilla tahitensis, son las únicas 2 especies que Estados Unidos acepta, ¿no? Como un saborizante o un suplemento para alimentos. Si uno quiere, y eso es importante porque si uno quiere enviar al mercado de Estados Unidos Vanilla pompona, no va a entrar como un producto alimenticio, ¿no? Entonces eso es muy importante de trabajar. Ahora, ¿por qué Vanilla odorata? Vanilla odorata es una especie relativamente común en San Martín, ¿no? Es una especie resistente a climas un poco más secos y es el
es uno de los progenitores de una vainilla rara y muy interesante comercialmente, que es la Vanilla tahitensis, ¿no? Por eso la tenemos nosotros en cultivo. Adicionalmente es muy poco conocida, no se conoce sobre la composición química de sus frutos y todo, ¿no? En cuanto a vanilla pompona, se ha trabajado bastante. Vanilla planifolia mucho más, ¿no? Pero odorata es una especie, Vanilla odorata es una especie, en cuanto a calidad de fruto, relativamente desconocida. ¿Qué otras nuevas accesiones tenemos actualmente, ¿no? Hemos conseguido obtener la Vanilla planifolia variegada, que en términos de producción de frutos no es, digamos, muy diferente de la planifolia normal. Es más una vainilla ornamental. También hemos logrado traer la Vanilla tahitensis y contamos actualmente en proceso de establecimiento la vainilla híbrida C-Taitra, ¿no? Es bastante común en Costa Rica, es un híbrido resultante del cruce de Vanilla planifolia por Vanilla pompona, ¿no? ¿Por qué es interesante este híbrido? Por su resistencia a una de las principales enfermedades de la vainilla, que es el fusarium, ¿no? La muerte por fusarium puede perder toda una plantación. Entonces, esta vainilla C-Taitra es resistente a fusarium, ¿no? Además, sus frutos son bastante más grandes. Ahora, siendo un híbrido de Vanilla pompona, planifolia por Vanilla pompona, nosotros tenemos la idea de rehacer este híbrido utilizando la Vanilla pompona variedad de grandiflora, que tiene frutos mucho más grandes que la Vanilla pompona de Centroamérica, ¿no? Es probable que este híbrido sea muy interesante también. Bien. Actualmente estamos trabajando en el curado de los frutos porque es un procedimiento complejo, ¿no? Que requiere conocerse, ¿no? De todo el trabajo de 9 meses de producción, de maduración del fruto de vainilla puede echarse a perder en un curado inadecuado, ¿no? Y en eso estamos trabajando ahorita, ¿no? Revisando lo que dice la literatura y poniéndola en práctica, ajustando la metodología, ¿no? A manera de reflexión, ¿qué necesidades de investigación tenemos en vainilla, ¿no? Lo primero que se requiere es conservar germoplasma, ¿no? Tanto in vitro como en vivero, ¿no? ¿Qué es conservar germoplasma? Es mantener diferentes variedades de vainilla y diferentes especies de vainilla en una colección debidamente documentada. Otro tema a trabajar, ¿no? Es la embriogénesis somática, que es una manera de producir semilla artificial clonal de vainilla en gran cantidad, ¿no? Porque la producción a partir de segmentos nodales aún in vitro sigue teniendo su limitación, ¿no? Imagínense, alguien quiere instalar recuerdo que en el Congreso de México nos dijeron, ¿me puedes producir 70,000 plantines? Imagínate, ¿no? 70,000 plantines ya es una cantidad significativa. Otra cosa que debemos trabajar es el mejoramiento genético, ¿no? Buscando la resistencia al fusarium, ¿no? Y a otras enfermedades fungosas, mediante la hibridación entre especies, ¿no? En mi opinión, debemos hacer hibridación entre especies y ya hay trabajos en otros lugares al respecto, ¿no? La cosa sería importar esos híbridos y volver a cruzarlos con Vanilla planifolia, cruzarlos con especies nativas como la Vanilla pompona, sería muy interesante. Lo otro es trabajar en plagas y enfermedades que atacan al cultivo acá, ¿no? ¿Qué plagas tenemos? Un aspecto crucial que lo hemos escuchado con Alfredo es trabajar nutrición mineral, en especial cuando se hace cultivo intensivo, ¿no? La foto que ustedes ven es de un sistema de cultivo intensivo, ¿no?
es decir, una alta densidad de plantas y que busca una alta productividad. Entonces, para ello la nutrición mineral es fundamental y es necesario investigar más, ¿no? Y al parecer todavía falta, a nivel global, a nivel mundial, aún falta conocer más sobre nutrición mineral en vainilla, ¿no? Y el otro trabajo que necesita investigarse, necesita desarrollarse es la post cosecha, ¿no? Básicamente el curado, ¿no? El proceso de curado y la conservación de los frutos, ¿no? Bueno, esa es básicamente mi exposición. Si hay preguntas, con todo gusto. Muchísimas gracias, Marco. Desde luego hay muchas preguntas. Tu exposición es muy, muy interesante, muy bonitas fotos. Vamos a ver. ¿Han probado con propagación de vainilla planifolia in vitro para tener mayor cantidad de material genético? Sí, eso es lo que les expliqué en la exposición. Lo que estamos haciendo es propagar por semillas, ¿no? Las autopolinizaciones de vainilla planifolia, de las entradas que tenemos. Y también estamos haciendo cruces, polinizaciones entre vainilla planifolia, vanilla odorata, para rehacer lo que se supone es vanilla tahitensis, ¿no? Y también vanilla planifolia por vanilla pompona, que es el híbrido Taitra, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Sí, dinos. Entonces, lo que nos va a dar, la producción de la germinación in vitro, lo que nos va a permitir es tener una gran cantidad de variantes sobre las cuales seleccionar, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento de siembra in vitro y a partir de qué mes se forman las vainas o los frutos? A ver, ahí hay dos preguntas. La siembra in vitro puede hacerse en cualquier momento, ¿no? Lo importante es tener un material sano en crecimiento activo, brotes vegetativos en todo caso, y en el caso de frutos, en México han encontrado que a partir del día 45 ya la semilla puede sembrarse, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿A partir de qué mes se forman los frutos? Bueno, la polinización en vainilla es manual, ¿no? Y los frutos hasta su maduración y dehiscencia toman aproximadamente 9 a 10 meses, en el caso de vanilla planifolia, ¿no? En el caso de vanilla pompona, hemos obtenido frutos a punto de abrirse a los 8 meses, ¿no? Y abriéndose incluso en dehiscencia. Pero cuando se va a hacer siembra in vitro no es necesario llegar hasta la dehiscencia o hasta la maduración completa. Es preferible hacerlo mucho antes para poder romper ese problema que tiene de dormancia la semilla, ¿no? ¿Qué medios de cultivo utilizan para la germinación in vitro? Nosotros utilizamos el Murashig Skunk modificado, un Murashig modificado que es muy similar al medio de germinación de orquídeas. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre la aclimatación de las plantas in vitro? ¿Qué cuidados se deben tomar para proteger a la planta? Sí, lo primero que hay que hacer durante la aclimatación de una plántula in vitro en general es evitar ese cambio que representa sacarlo del frasco, ¿no? De una alta humedad relativa a un ambiente con menos humedad relativa, digamos el vivero. Entonces, como han visto en las fotos, nosotros usamos en las macetas comunitarias, en macetas individuales, usamos una bolsa plástica que ayuda a mantener la humedad alta, ¿no? Esto por 2 a 4 semanas y ya la planta está lista para la bolsa, digamos, se abre y se expone a menor humedad relativa, ¿no? Correcto. ¿Conoces a alguien que haya sembrado vainilla Borbón en Perú y podría crecer si es el caso? A ver, la vainilla Borbón es el nombre, digamos, es la marca, por decirlo así, de la vainilla planifolia que viene de Madagascar, ¿no? En Perú, hasta donde yo sé, la experiencia comercial única que hay ahora es la de Fundo San Rocco, ¿no? Que está produciendo comercialmente. No sé, me parece que su
su vainilla es de México, ¿no? No de Madagascar. Sí. ¿Cuál es la mejor forma de secado de los frutos de vainilla para mantener su inocuidad y garantizarla hasta la parte de comercialización? Bueno, no soy especialista en eso, debo decirlo, ¿no? Estamos aprendiendo el proceso de curado, pero supongo que la inocuidad tiene que ver con procedimientos estándar, ¿no? Para alimentos. Y eso lo llevamos, ¿no? El cuidado de la higiene durante el proceso de secado y todo. De todas las especies de vainilla, ¿cuál recomiendas propagar e instalar de forma comercial? Miren, en una de las diapositivas les mostré las 3 especies que tienen frutos fragantes, ¿no? Digamos las más populares, ¿no? Y que hay acá, que nosotros tenemos. Son la vanila pompona, la vanila odorata, la planifolia, y hay una especie más que es vanila tahitensis, ¿no? Que resulta que es un híbrido entre vanila planifolia y vanila odorata, ¿no? Y han hecho los estudios moleculares y han encontrado eso. Entonces, el mercado norteamericano acepta como alimento solo 2 especies, ¿no? Está en la norma, tiene una norma del FDA, si no me equivoco, que dice que vainilla como producto es el fruto o el extracto procesado de vanilla planifolia y vanilla tahitensis, ¿no? Por eso, si uno quiere producir pompona y introducirlo en el mercado norteamericano como alimento, es probable que te observen, ¿no? Correcto. Sin embargo, por ejemplo, en México hubo la oportunidad de conocer a un productor que tenía vanilla pompona y lo exportaba a Europa y le iba muy bien, ¿no? Como un mercado nicho. Interesante. En el caso de clones de vanilla planifolia, ¿cuánto tiempo tardan en dar frutos? Existe el mito de que las plantas clonadas demoran más que las plantas germinadas o demoran menos, una cosa así, ¿no? Una plántula que sale de in vitro se va a comportar como una plántula de semilla, dependiendo de su tamaño, ¿no? Durante la propagación in vitro hay un proceso de juvenilización de la planta. Entonces, a nosotros las estacas de 3 nudos nos han demorado 3 años en florecer. Tengo referencias, no es mi experiencia, de que una estaca grande, robusta, te puede florecer en año y medio, 1 año en vanilla planifolia, ¿no? En el caso de vanilla pompona, hemos visto que florece a los 18 meses, ¿no? Es mucho más precoz. Correcto. ¿Tienes alguna fotografía que puedas compartir si es que has visto las flores de tahitensis, de vainilla tahitensis? No, si todavía. Las tienes, todavía no. No, todavía no la tenemos, pues se puede ver en internet, es muy parecida a la vanilla odorata, nosotros todavía no la tenemos, ¿no? Todavía está en propagación. Claro. ¿Cuáles son las mejores especies vegetales que podrían servir como tutores además de eritrina? También se usa la mata ratón que le llaman Gliricidia sepium, se usa Gliricidia sepium. Yo pienso que cualquier especie arbustiva, al respecto, por ejemplo, alguna vez hicimos una evaluación en una comunidad nativa del Alto Mayo que se llama Champuyacu, y ahí la vanilla pompona crecía en una especie de varillales, ¿no? Era un bosque secundario con arbustos de hasta 5 metros, bastante ralos y con muy buena iluminación para vainilla, ¿no? En mi opinión, cualquier árbol que no dé excesiva sombra, ¿no? Un 50%, quizá un poquito más un poquito menos, digo, de sombra y que no tenga hojas caducifolias, o sea, que se caiga, podría ser útil. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Qué medio de cultivo, ¿dónde estamos?, emplean para el cultivo in vitro de vainilla y qué sustrato emplean para la aclimatación? Bien, había mencionado que el medio de cultivo que usamos es un murashig modificado. Para germinación es el murashig basal, ¿no? Muy similar al medio de cultivo de germinación de otras orquídeas. Y para clonación sí es un medio desarrollado por unos colombianos, ¿no? Del CIAT,
y que contiene, además del Murashik, ácido indolacético y BAP, ¿no? Eso Perfecto. podríamos compartir eso a través del correo y estas cosas, ¿no? Para la aclimatación, lo que hacemos es usar Sphagnum puro, ¿no? Sphagnum vivo, fresco. Muy bien. Muy bien, Marco. Quizás nos podrías compartir por última vez tus datos, de tal manera que las personas que no hemos podido responder las preguntas te puedan escribir directamente o te llamen. No sé si estás disponible. Marco, excelente presentación. Muchísimas gracias Sí, por compartir lo que ustedes vienen desarrollando dentro del cultivo de vainilla. Es muy ya. asombroso y la verdad, bueno, ojalá que podamos tener oportunidad de ver tus cultivos allá. Muchas gracias, Sí, ojalá que Marco. sí. Gracias a ustedes. Nos vemos Hasta pronto. luego. Ya.